Hola, yo soy Miguel. Yo quiero hablar de este libro de Eta Hoffmann que se llama Nocturnos. Ernest Theodor Amadeus Hoffmann fue un escritor, jurista, dibujante, caricaturista, pintor, tenor y compositor musical prusiano que nació en Königsberg el 24 de enero de 1776 en Rusia y que se murió el 25 de junio de 1822 en Berlín, en lo que ahora es Alemania. Entre sus obras más conocidas están El Cascanueces, El Hombre de Arena, que está contenido en este libro, que es de relatos, Los Elixires del Diablo, eh, La vida y las opiniones de Tomcat Moore, Chrysleriana y bueno, Mademoiselle de Scuderi y muchísimas otras. Am, Aquí está, como decía, el relato de El Hombre de Arena, que de hecho es ah, por ese relato que decidí leer este libro. En realidad fue Freud el que me lo recomendó, porque bueno, en el ensayo sobre lo ominoso o lo unheimlich, habla de el relato del hombre de arena, pero también se encuentran aquí los relatos de, eh, a ver, está mm, Natanael, no, es esto del hombre de arena, el protagonista se llama Natanael, Ignaz Denner, que es la historia de un crimen, la iglesia jesuita de G, fue mi favorita, que es la historia de un pintor, el Sanctus, que no recuerdo muy bien, pero creo que es una historia de amor, la casa vacía, que es como un ejemplo de la diferencia entre el concepto de maravilloso y el de... ¿cuál era el otro? Extraño, creo que sí, ominoso. O sea, porque bueno, en alemán es como Wunderlich y Wunderbar. Y también está el mayorazgo, que es sobre una propiedad que, pues, digámoslo así, está maldita. El voto, que es sobre, si no recuerdo mal, am, sí, ese también estaba bueno, es sobre una chica que se llama Celestina, pero que en realidad se llama Hermenegilda, que digamos que está maldita y que pues termina en un convento. Y también está por último el texto que se llama El corazón de piedra. No voy a comentar todos, solo voy a comentar pues los que más me llamaron la atención, que son el de El hombre de arena, bueno, de la arena, Ignaz Denner y el mayorazgo. Y por último voy a hablar del que más me gustó, que es la iglesia jesuita de G. Bueno, para empezar, Hoffman es un artista completo, porque en todos sus relatos, o en la mayoría de sus relatos, pues hay elementos de tanto filosofía como de literatura, como de pintura. Es decir, que era un conocedor de su tiempo, incluso de el, la ciencia, o sea, de como lo que pues a mí me ha llamado la atención últimamente, cómo sí tuvo una influencia pues bastante grande en como la gente de su época, que es como la cuestión de la química y el galvanismo y pues digamos como las teorías que en esa época apenas se estaban desarrollando. Y bueno, más en concreto, El hombre de la arena es un relato de, pues como decía Natanael, que está enamorado de pues distintas mujeres, principalmente dos, solo que una es real y la otra es un producto de su imaginación. Veo por qué eso le fascinó a Freud, es decir, por qué esa figura de es un vendedor que pues en realidad nunca sabemos a ciencia cierta si existe o si solo es como un producto de la imaginación de Nathanael que se llama Coppelius.
pero hay además como pues cierta reflexión acerca de, digamos, como el autosabotaje, es decir, cómo pues eso que parece que deseamos en realidad es lo que nos va a destruir, lo que pues es bastante freudiano, ¿no? Es pues edípico, o sea, ver la verdad del deseo es Edipo arrancándose los ojos. Y algo similar pasa aquí, pero como con otro tono. También es importante recordar que pues Hoffman es un escritor romántico, sí, pero del romanticismo negro, lo cual es bastante particular. No tiene nada que ver, bueno, o sea, sí tiene que ver con Novalis, pero también en el estudio introductorio de esta edición, que es de eh, un tal Jaime Feijó, explica muy bien pues los orígenes de el romanticismo negro, en donde pues siempre hay como un elemento, pues si no de terror, al menos sí como inexplicable o pues sí misterioso. Y bueno, el hombre de la arena se llama así porque es en realidad como una metáfora, es un cuento que le dicen a los niños acerca de alguien que va a llegar en la noche y los va a robar, ¿no? Como pues aquí en México el ropavejero o algo así, o sea, pero se llama el hombre de la arena porque pues es como una metáfora de cuando los niños están cansados, entonces empiezan a cerrar los ojos, ¿no? Es como si les hubiera caído arena. Y pues también en ese sentido, en ese aspecto en particular, es decir, en el de la infancia, pues puede pues verse reflejado pues ese interés del que hablaba, ¿no? De Freud por este relato. Em, es bastante, o sea, no está largo, pero es complejo, tiene diferentes, digamos, como registros literarios. Hay un momento en el que es como una novela epistolar, es decir, como que aparecen cartas que se intercambian los personajes principales. También hay como, pues, descripciones acerca de, eh, digamos, el ideal eh, femenino, bastante heterosis del protagonista, porque pues es así una imagen inmaculada de la mujer como, pues casi, casi como una virgen, ¿no? Y pues también ahí hay un juego interesante con eso de, pues que lo ideal es demasiado desencarnado y puede incluso tornarse, pues frío y hasta distante, ¿no? Pero me parece un muy buen relato, sobre todo por la manera en la que pues lleva los diferentes niveles de la narración, porque bueno, hay un momento en el que no sabemos si lo que ve Natanael es realmente lo que está sucediendo o si simplemente está soñando, porque pues sobre todo con este personaje de Coppelius, que también es como un, o sea, él lo ve, digamos, reencarnado en otro personaje que es Coppola, que es un verdadero italiano, y luego lo vuelve a ver como en su vecino, que tiene como una criada y pues él como que está enamorado de ella, pero al final resulta ser un autómata y, o sea, como una creación meramente ficticia o pues mm, artificial. Y eso me parece como pues, de lo más rescatable, además de como los elementos de pues lo que es propiamente como el terror o digamos el aspecto negro de ese romanticismo, que es pues básicamente el no saber como si las cosas están sucediendo o si solo se las está imaginando el personaje principal. Em, hay también como una carga bastante grande de, de malditismo en estas páginas porque pues igual en el relato de Ignaz Denner es algo que pues en cierta manera es inexplicable. Ese se trata como de una familia que vive en medio de un bosque y que pues tienen un terreno que les ha sido dado por un conde para quien el protagonista trabaja, para el que trabaja el protagonista, pero muy pronto la familia se ve como inmiscuida en unos, pues más que misterios, como en crímenes que suceden en el bosque a causa de unos bandidos que son comandados por Ignaz Denner, que es pues el quien le da el relato, el nombre al relato. Y a mí lo que más me fascinó de
esa historia, más allá de como la ingenuidad y cómo, pues sí, hay gente que, o bueno, hay personajes que saben muy bien cómo manipular a la gente. Hace poco me hablaron de ese libro de un tal Laszlo que es húngaro que se llama Tango Satánico y pues se ve bastante bueno, pero bueno, no quiero hablar de otros libros. Aquí igual lo que me pareció bastante interesante, es decir, en este relato de Ignaz Tenner, era como, como al final, digamos, el mal tiene un origen y ese origen es como pues bien raro, hay, no, bueno, eso me hizo recordar igual como otro libro el libro de Osvaldo Lamborghini que se llama Tadeis, porque hay un momento en el que, digamos, como que esa maldad laica se vuelve como, pues más demoníaca, porque pues sí, pasan como de un criminal a alguien que literalmente era un brujo, que era como el que pues era el papá de Ignaz. Eso ya está como hacia el final del relato, yo aquí haciendo spoilers al por mayor, pero sí, como la manera en la que lleva la historia es bastante intrigante y también esos elementos que parecen como inexplicables hace que se cree como todo un ambiente en torno al cual pues embona muy bien como ese más allá o digamos como esa lógica que no necesariamente es racional, sino pues am, espiritual, pero más que espiritual, yo diría como sagrada, ¿no? O bueno, como, pues sí, es como una profanación que pues eventualmente se paga con pues un castigo. Porque, bueno, digo esto del aspecto sagrado y también como hay una fascinación como por los minerales y la mineralogía y las joyas y así, porque digamos que esa casa está maldita, donde viven como la familia que pues se ve como acosada por los criminales, porque había unas joyas que habían sido como ah, creadas alquímicamente por el brujo, de que al final nos enteramos que era como el padre o mentor de el que le da nombre al relato, es decir, de Ignaz. Pero sí, ese también está bastante bien construido. Am, el de La casa vacía me parecía más como un relato así de tesis, por decirlo así. O sea, sí hay elementos que pues juegan con eso de lo maravilloso y lo extraño, lo ominoso, pero em, muy, o sea, está muy bien construido también. Se trata igual pues, de una casa vacía en la que pues, nadie entiende muy bien qué sucede, pero pues hay apariciones y gente que vive y no vive ahí, como si estuvieran muertos, pero al mismo tiempo como si de una u otra forma se pudiera explicar como racionalmente qué es lo que sucede en realidad, pero no diría que es como el mejor. Igual el del voto me pareció bastante más potente porque pues juega con em, digamos, lo que se espera o lo que se esperaba de una mujer como en cierta época, y que, bueno, en este caso sería Hermenegilda, quien, pues, si no recuerdo mal, tiene como un hijo, pues, sin más, es decir, fuera del matrimonio, sin tener como, digamos, un patrimonio establecido, y pues eso a final de cuentas le lleva a pues tener ciertas represalias, es decir, a, a que la pongan en un convento y que por más, o sea, pues igual como a quedar marcada o maldita, es por eso, o sea, es a lo que me refiero con que hay elementos sagrados, o sea, no hay que olvidar que como que lo sagrado es una marca de los dioses para bien o para mal, es decir, no solo es como convertirse en un santo, sino quedar marcado por la divinidad o por eso que escapa a una explicación racional. Y am, el otro de los relatos que es bastante, otro de los relatos que es bastante largo, que se llama El Mayorazgo, me gustó un poco más.
Creo que igual ese me recordó a pues varias cosas. Bueno, o sea, se ve también que hay una gran influencia de Shakespeare en Hoffman, porque pues ese relato es Hamlet, básicamente. Bueno, o sea, retrabajado es una historia completamente distinta, pero pues están los elementos de las apariciones, de los fantasmas, de como las muertes eh, injustas y también injustificadas. Pero igual me recordó como una novela que leí alguna vez de un escritor que siempre me ha gustado mucho, que es Vítor Gombrowicz, que se llama Los Hechizados. Porque, bueno, el relato de El Mayorazgo se trata de como unos primos, o bueno, un tío y un sobrino que van a visitar como una casa de campo en la que pasan cosas raras, pero esas cosas raras básicamente son como la aparición de un fantasma que pues, resulta ser como uno de los criados del antiguo eh, varón, creo que se encargaba de pues cuidar la casa y de pues mm, cuidar también del varón, pero hay intereses de por medio y eso pues lo lleva a como digamos transgredir eh, pues digamos, la ley natural, es decir, mata a su amo y por ello como que no puede descansar en paz. Es un poco más complicado que eso, pero, o sea, porque como decía, hay como intereses de por medio, no lo mata injustificadamente, sino que pues tiene un plan y que no solo es, o sea, tampoco es por mera avaricia o por como hacerse de sus bienes, sino hay como un drama que gira en torno a la figura del varón y su familia y eso también me parecía bastante interesante, como, pues sí, la aristocracia es como, eh, pues muy similar de, como, al feudalismo y, pues sí, a los señores, ¿no? O sea, al final son como linajes que, pues por una u otra razón se ven corruptos, como sucede con el mismo Edipo, ¿no? Y pues sus hijas. Em, Igual, bueno, para terminar, solo quería hablar un poco acerca de el que decía que fue mi favorito, que es la iglesia jesuita de G, porque ese sí lo tiene todo. Es realmente increíble ese relato, porque, como decía, se trata de, bueno, ese relato está inspirado en unas visitas que hizo Hoffman a Polonia, si no me equivoco, a un pueblo que se llama Glaugu o Glaugau, o una cosa así, pero el chiste es que pues llega ahí a un pueblo y visita una catedral porque tiene un amigo que forma parte de el seminario, es decir, que es padre, y es ahí donde conoce a esa figura como fascinante que es la de el pintor de la catedral, quien se dedica únicamente a pues pintar cuadros por encargo, aunque se nos dice que en algún momento de su vida sí tuvo como obra propia, por decirlo así, y eso pues, es decir, el hecho de que haya dejado de pintar creativamente tiene una razón de ser, y esa razón básicamente es, em, pues igual una ibris, hay muchos aspectos así de como la transgresión, de ir como más allá de los límites de lo que esta, digamos, realidad corpórea o física nos permite y pues me parece que ese es también uno de los aspectos importantes de lo que se entiende por romanticismo negro, ¿no? O sea, como ir más allá de la realidad actual, es decir, de lo física o científicamente comprobable. Y bueno, la historia de ese pintor es, um, se nos plantea desde un inicio con un paralelismo o en paralelo a, o sea, es como una analogía de Prometeo. Porque, bueno, Hoffman nos recuerda que Prometeo no solo se robó el fuego, sino que fue castigado por ello. Es decir, que toda ibris espiritual lleva su contraparte física, corporal. Y
Eso es básicamente lo que le sucede al pintor en abstracto, pero bueno, vamos, la historia concreta es que él empieza a pintar y siente que le falta algo, o sea, pinta bien, tiene buena técnica, pero le falta algo, ¿no? Y entonces un día, visitando como unas cuevas, en una montaña, en un bosque, ve a su musa, ¿no? Pero es una aparición así como estática, es decir, es una figura que no se sabe si es real o no. Y em, una vez que ve a la musa, empieza a pintar maravillosamente, pero eh, después le hacen saber que esa figura que él pinta y que para él es solo una aparición, en realidad es una persona real. Es eh, una condesa, creo, o una baronesa, no sé, alguien de la nobleza, ¿no? Pero eh, él sigue pintando hasta que se desata la guerra en esa frontera entre Italia y Alemania. Y ahí como, creo, no, es que no recuerdo bien, pero no sé por qué tengo la impresión de que es como en Nápoles, aunque sé que Nápoles está como del otro lado de Italia. Pero en fin, hay una guerra como entre alemanes y italianos, o entre italianos y franceses, no sé, una guerra hace que el pintor tenga que tomar refugio en... Ah, no, porque eso es lo que pasa. O sea, en realidad el pintor se va a vivir a Italia como a seguir aprendiendo su oficio. Y ya en Italia se desata la guerra con los franceses, creo. Y una vez que eso sucede, él tiene que refugiarse en una casa de unos aristócratas y es ahí donde él ve a la que se supone que es su musa. Y no solo eso, sino que la rescata de como los soldados que empiezan a invadir ese espacio. Y a partir de ahí, pues quedan como enamorados, ¿no? Y él, digamos que es feliz, es decir, pues forma una familia y logra como tener, pues sí, momentos de dicha o de goce incluso. Y después, desafortunadamente, o sea, como digamos, ese subidón o esa alza en como la experiencia física, pues le llega a su contraparte espiritual y entonces pues el pintor empieza a pintar mal y ya no puede vender sus cuadros y de hecho se va hasta la quiebra y pues se torna tan urgente y tan desoladora su situación que la policía quiere quitarle a su familia dado que no puede hacerse cargo de ellos. Y ahí no se entiende muy bien qué sucede, es decir, es ambiguo, no es que como que no se entienda lo que dicen, sino que se deja como abierto ese misterio sobre qué le pasa a la familia del pintor, porque él solo como que empieza a vagar, o sea, nunca se sabe si él mata a su familia o si solo los abandona. Y una vez que los abandona, o bueno, vamos, deja el pueblo donde vivía, empieza a hacer eso que hace una vez que el protagonista, el que cuenta la historia, pues lo encuentra, a saber, pintar cuadros por encargo para catedrales. Y como al que cuenta la historia le queda la duda de si mató a su familia o no, pues va y le pregunta, ¿no? Y él no le contesta, pero digamos como que ese recuerdo hace que le dé como algo de inspiración y dicen que pues pinta como su última gran obra, que es bastante majestuosa, por decirlo así, y una vez que como que alcanza esa alza espiritual, pues a los pocos días encuentran al pintor muerto en un río después de que se suicidara. Y ya, esa es toda la historia. Pero sí, me pareció muy potente, no sé, muy bien lograda. Además de que, o sea, yo como siempre estoy resumiendo rápido y mal, porque obvio que no le hago justicia, o sea, porque cuando nos explica esto de que es un pintor, pues nos pone referencias así muy concretas de en la época en la que se está desarrollando el relato y más anteriores también, o sea, hay como toda una literatura aquí adentro, nombres así desde
los coetáneos de Hoffman, como Jean-Paul, o como Lessing, o como el mismo Novalis, o Sheila, que bueno, ahí me recomienda un libro, que es el que está leyendo el protagonista del Mayorazgo, que es El Visionario, que también pues empieza como, marca un precedente para como el romanticismo negro. Y no, pues, o sea, muchísimas otras cosas que son maravillosas. Por lo que, pues sí, recomiendo muchísimo este libro. Y pues ya, eso es todo lo que quería decir hoy. Así que, bueno, pues si les gustó este video, pueden darle like. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. También pueden compartir mis videos. Igual estoy en Instagram. Nos vemos pronto.